50 minutos este miércoles 13 de marzo en México. Al menos 6 de cada 10 mujeres se han enfrentado a un incidente de violencia. El 41,3% de las mujeres ha sido víctima de violencia sexual y en su forma más extrema, 9 mujeres son asesinadas al día en este país. Son datos que se dieron ayer en la conferencia organizada por Amnistía Internacional Tres Cantos para denunciar la situación de impunidad en la que se mueven grupos delictivos que utilizan a las mujeres en la trata de personas. François Congosto, asististe a esa conferencia. Sí, una conferencia que además está incluida dentro de la programación que ha organizado el Ayuntamiento de Tres Cantos junto con otras entidades como por ejemplo Amnistía Internacional para hablar de la mujer y no solamente de la mujer y de la situación en la que viven las mujeres en España, sino también en el mundo, en este caso México. Y en esta conferencia con los comentarios de excepción de Aleida, que es una activista muy joven mexicana que ha estado documentando las desapariciones de hombres y mujeres y los asesinatos de estas en el estado de Querétaro, en México. Su deseo ha sido dar a conocer esta situación para que las autoridades trabajaran para evitarlo, pero se encontró con diferentes dificultades por parte de estamentos públicos que ponían dificultades para no solamente investigar, sino también la publicación mismamente de los datos, ¿no? Nos comentaba que alguna vez le llegaron a decir que esos datos del aumento de la violencia contra las mujeres lo que hacía era ahuyentar las posibles inversiones que se pudieran hacer en la zona. Ayer, durante algunos momentos, los comentarios, las informaciones que daba Aleida fueron realmente duros sobre los feminicidios, sobre la violencia que sufren las mujeres por parte de hombres o de bandas delictivas. Incluso nos descubrió algunas cosas nuevas, como por ejemplo que los feminicidios pueden ser de diferente tipo. Vamos a escucharla. En el caso de los motivos por los que se les está asesinando, encontramos que hay unos feminicidios que son de tipo familiar o íntimo, en donde hay una relación directa entre el agresor y la víctima. Quienes asesinan son los esposos, los maridos, los hijos, amigos, compañeros de trabajo, pero hay otro tipo de feminicidio que ocurre en México que le llamamos el feminicidio sexual sistémico. Son feminicidios cometidos contra mujeres que previo a ser asesinadas fueron reportadas como desaparecidas y sus cuerpos fueron arrojados en la vía pública, desnudas, semidesnudas, con signos de violencia física, violencia sexual. Y que este tipo de feminicidios se hizo más recurrente al menos en los últimos 18 años y que ha ido creciendo y que son parecidos a esta situación que se vivía en el 2000 en Ciudad Juárez, por ejemplo, y que ahora está presente en todo el país. ¿Quiénes son las mujeres más vulnerables a este tipo de delitos? Las mujeres jóvenes, las mujeres de escasos recursos, las mujeres de población indígena y las mujeres migrantes. ¿Quiénes al momento de querer acceder a la justicia encuentran muchísimos más obstáculos que otras mujeres de zonas urbanas en México? Aleida señaló ayer que muchas de las mujeres asesinadas o desaparecidas en zonas rurales o en ciudades de una situación económica baja son mujeres víctimas de trata de personas, que por otro lado no solamente se refiere, y esto es también un prejuicio, a mujeres jóvenes o a mujeres adultas para la prostitución, sino que también hay otras modalidades que pueden sufrir niñas, niños y ancianas y también incluso los hombres. Vamos a escucharla. Y lo que pasa en la mayor parte del mundo es que hay otras modalidades de trata de personas, además de con fines sexuales. Tenemos la trata de personas con fines de mendicidad, son personas que son obligadas a pedir dinero en las calles por diferentes grupos criminales, el trabajo forzado ya sea en bares, en la construcción, como jornaleros. Trabajo doméstico forzado, matrimonio servil, sicariato, ¿no? Por nombrar algunas otras modalidades de trata de personas, de las cuales son víctimas no solamente mujeres, sino también hombres, y que este tema también de la trata de personas contra hombres me parece que está muy invisibilizado, ¿no? Se cree y se ha estigmatizado mucho la trata de personas como un delito que viven en su mayoría mujeres, ¿no? Y como si la trata de personas solamente fuera de tipo sexual. Pero la trata de personas es muy amplia y ataca a hombres y a mujeres de todas las edades. Los grupos delictivos, los cárteles suelen utilizar o suelen dirigirse sobre todo a mujeres de un estrato social bajo, con escasos recursos económicos, a los que prometen un trabajo digno, poder sacar adelante a sus familias para engancharlas, engañarlas, luego después raptarlas y ya en su poder, utilizar todo tipo de violencia para mantenerlas en sigilo, para mantenerlas con ellas y que, por ejemplo, no escapen, ¿no?
Uno de los modos que han cambiado y que utilizan los cárteles es ahora las redes sociales, ¿no? Que por otro lado pues dejan menos rastro y obligan, mejor dicho, los cárteles no están obligados a salir a la calle para engañar a sus víctimas. Vamos a escuchar de nuevo a Leida. En todos estos años me parece que los grupos criminales han cambiado, han modificado la manera en la que enganchaban a las mujeres o a los hombres, y ahora el uso de las nuevas tecnologías les ha facilitado el proceso, porque ya no tienen que privarlas de la libertad en la vía pública, sino que ahora les engañan, les manipulan a través de las redes sociales, por ejemplo el Facebook, ofreciéndoles empleo, ofreciéndoles una vida mejor, ofreciéndoles estudios, ofreciéndoles viajar, por ejemplo, en algunos casos. Las jóvenes son quienes salen de su casa, acuden a estos lugares, por lo regular fuera de su lugar de origen, para encontrarse con estas supuestas personas, y se encuentran con que todo fue un engaño y con que no era un empleo, no era amor lo que les ofrecían, sino que estaban siendo manipuladas y engañadas para someterlas a alguna modalidad de trata. Y ayer François habló también de los modos de ayudar para tratar de paliar esta situación. Bueno, pues hay que decir que la conferencia de ayer fue una de las más exitosas en cuanto a público. En la sala del 21 de marzo se quedó pequeño, ¿no?, para la cantidad de personas que querían acudir. Y una de las preguntas que se hacían insistentemente, ¿cómo se puede ayudar desde España a estas ciudadanas? ¿Qué se hace en México para ayudarlas? Bueno, pues Aleida comentó que se habla de campañas de prevención, de aumentar la vigilancia, de buscar las vueltas a los cárteles, pero también esta joven activista hizo una reflexión sobre hasta qué punto el estilo de vida que tenemos nosotros en la actualidad, por ejemplo, buscando ropa que nos sea cada vez más barata o también alimentos que sean cada vez más baratos, está contribuyendo a que esos cárteles no utilicen a personas para con una mano de obra barata poder sacar adelante estos productos. Vamos a escuchar su reflexión. Yo hablaba, por ejemplo, de la ropa, ¿no? ¿Cuántas veces nos preguntamos quién confeccionó la ropa que usamos o que se usa aquí en Europa, ¿no? Porque cada vez la ropa es más económica. ¿Quién la elaboró? Y lo que encontramos en México es que muchas mujeres, sobre todo migrantes centroamericanas, están siendo explotadas en maquilas, ¿no? En la confección de esta ropa que se vende a muy bajo precio aquí en Europa o alto precio, pero bueno, son mujeres que están bajo una situación de explotación, buscadas por sus familias. En el tema de explotación sexual, ser conscientes, ¿no? En el caso de un método de prevención es, bueno, ¿quién las está consumiendo? ¿Quién está consumiendo a estas mujeres en situación de explotación? Y encontramos que en México hay zonas muy fuertes de turismo sexual, en donde viajan sobre todo hombres europeos o estadounidenses a consumir a mujeres y a niños en situación de explotación sexual en México, y al final hay una doble moral, me parece, ¿no? Por un lado encontramos a hombres que pueden persignar por las mañanas a sus hijas para ir a la escuela, desearles un día bueno, y por la noche ir a algún lugar a consumir a una mujer. Y sobre la génesis, sobre esta situación, también se le preguntó por qué sucede esto. Bueno, pues Aleida explicó que en su labor de investigación encontró con que esta situación persiste porque tiene que haber una necesaria conexión entre algunos servidores públicos y las mafias de trata de personas. Lo que yo encontré en la labor que yo hacía en México es que hay un involucramiento muy, muy grande, estrecho, entre diferentes grupos criminales y servidores públicos. Muchas de estas mujeres que eran reportadas como desaparecidas eran sometidas por grupos criminales o particulares para alguna modalidad de trata de personas u otros delitos como violencia sexual, por ejemplo. Y que las autoridades me parece que no las estaban buscando porque obviamente eran estas mujeres, estos hombres desaparecidos, al ser localizados con vida, iban a dar testimonio de lo que se estaba viviendo y son testigos vivos del involucramiento que hay, obviamente, entre servidores públicos y el crimen organizado, ¿no? Entonces me parece que el buscarles, el localizarles con vida pone en riesgos muchos asuntos que ellos tienen, muchos intereses políticos, económicos, ¿no? Fíjate, Sonia, que Aleida se le entregó por parte del Estado de Querétaro la medalla de honor Sor Juan Inés de la Cruz como reconocimiento a la lucha por la igualdad sustantiva de género. Ella tuvo que salir del país después de sufrir amenazas y bueno, pues ahora en nada tiene que volver a México. Se le acaba el Estado aquí en España. Llega el boletín de la 1.